Ahora vamos con las noticias del misterio. Y bueno, pues Javier hoy nos tiene unas preparadas muy interesantes. Hablan sobre algunas de las marcas que más nos gustan, de teléfonos, del espacio, de la naturaleza y bueno, también de ciencia, ¿por qué no? Así que bueno, Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Víctor. Encantado de estar aquí otra semana más. Muy bien. Bueno, pues nada, oye, esta también de Apple me tiene intrigado y ahora después me responderás, ¿no? Porque he visto algunas noticias por ahí con respecto a Apple que van a empezar a meterse en la realidad aumentada ya en serio, en la realidad virtual, algo que a mí me encanta, también se están metiendo en serio. ¿Por ahí van los tiros? Sí, no me hagas spoiler. Venga, vale, pues nada. Adelante, Javier, cuéntanos, resúmenos un poquillo de lo que nos vas a hablar hoy. Pues sí, mira, como bien dices, vamos a hablar un poquito del futuro de Apple, porque tenemos un analista que a lo largo de los años ha ido metiéndonos ciertas filtraciones y la verdad es que se suele equivocar poco y ahora ha soltado unas cuantas más, así que vamos a ver qué nos predice este analista sobre el futuro de Apple. También voy a hablarte de producir agua en la Luna, que Japón ha encontrado y ha dicho que es algo bastante sencillo. La mecánica y cuando hablamos de todo este tipo de cosas a la hora de químicas y todo este tipo es un poco complicado, pero creo que lo vamos a poder explicar para entenderlo todo. Yo el primero. También voy a hablarte de Nueva Orleans, ahora que han pasado 15 años después del huracán Katrina, de las cosas que se hicieron bien, que no se hicieron o de cosas que desgraciadamente pues parece que se vuelven a repetir. Luego también te voy a hablar un poquito de la era de los hologramas, porque ya empezamos a entrar en esa zona en la que las reuniones presenciales cada vez van a ir a menos y esa tecnología de hologramas, pues ya hay algunas pruebas, ya se están haciendo, ya se han hecho algunas y obviamente con los años va a ir a más. Y por último también te voy a hablar de algunos estudios extraños de Newton, porque aunque nos parezca muy científico la mayoría de las cosas que leemos sobre él y que sabemos, también tuvo su puntito ahí de mago, entre comillas, y me ha parecido interesante traerlo al programa. Muy bien, bueno, pues vamos con esa noticia de Apple que, fíjate, cuando ya se están empezando a meter realmente en el mundo de la realidad virtual, ¿sabes qué se me viene a la cabeza a veces? Películas que iban años atrás, o sea, como que se produjeron años atrás, vamos, y que, fíjate que parece que nos estaban enseñando un futuro no tan lejano, ¿no? Bueno, háblanos un poquillo de esta noticia de Apple. Pues sí, mira, como te estaba comentando, vamos a hablar sobre ese analista, ¿no? El analista Min-Chiu Kuo, que como ya te he dicho, a lo largo de los años, pues tiene un historial de filtraciones de Apple, ¿no? Ha sonado muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando empezaron los rumores del nuevo iPhone o de cualquier otro producto pasado o servicio de la compañía. La mayoría de veces ha acertado, aunque sí que es verdad que no siempre está en lo correcto, ¿no? Esas predicciones sobre los futuros productos no son bastante sólidas como para, digamos, convertirlo en una de las fuentes más confiables de esos rumores que circulan por la compañía, ¿no? La última predicción que ha lanzado este gurú es que Apple va a lanzar unas lentes de contacto de realidad aumentada en la década de 2030, o sea que eso lo tenemos aquí prácticamente ya, ¿no? También predice que va a lanzar un dispositivo de realidad mixta, digamos que es un tipo casco, tipo lentes, no se sabe muy bien, durante el próximo año, o sea, ya hablamos de 2022, y unas lentes de realidad aumentada a mediados de 2025. Si hablamos de Kuo, hay que decir que no es que, obviamente digo predicciones, pero no es que tenga esa capacidad de intervenir en el futuro, ¿no? Sino que, digamos que su poder, entre comillas, consiste en un estrecho contacto con los proveedores de cierta cadena de montaje de Apple en Asia, y entonces, pues, digamos que tiene buenas fuentes, ¿no? Si hablamos un poquito de las cosas que ha enumerado este Kuo, pues mira, si hablamos de las lentes de contacto, él ha dicho que es poco probable que tengan cierta capacidad de computación y almacenamiento, o sea, independientes. Lo que sugiere es que podrían depender, digamos, a una conexión a un teléfono, ¿no? A un iPhone en este caso, o a cualquier otro dispositivo, y que sí que es verdad que van a poder proporcionar esa experiencia de realidad aumentada un poco liviana, ¿no? Sin la necesidad de llevar ni gafas, ni auriculares, ni ningún otro tipo de outfit. Si hablamos de realidad aumentada, creo que ya hemos hablado varias veces, ¿no? Digamos que es esa
superposición de información digital, ¿no? Sobre una visión del mundo real, ¿no? Por ejemplo, una persona que caminaría por un centro comercial, ¿no? Al aire libre, pues podría ver fácilmente, por ejemplo, el horario de atención de cada tienda o lo que vende sobre esa mini pantalla, ¿no? En sus ojos, ¿no? Y en cuanto al caso de realidad mixta, ¿no? Pues es una idea que se baraja desde hace años, ¿no? Digamos que tendría un diseño similar a Microsoft HoloLens, ¿no? O lo de Oculus, ¿no? Con el que poder visualizar contenido en realidad virtual gracias a su pantalla en esa realidad aumentada, perdón, con ese uso de cámaras y lentes transparentes, ¿no? Ming-Chi Kuo también aventura que digamos estas lentes transparentes, ¿no? Pesarán tan solo unos pocos gramos de peso, ¿no? Y que van a incorporar una pantalla micro OLED de Sony. O sea, hasta ese punto va el bueno de Kuo. Además de distintos módulos ópticos, ¿no? Para esa realidad aumentada. Si bien se cree, ¿no? Que será un dispositivo independiente y con almacenamiento el propio, parece ser que también va a necesitar otro dispositivo externo para poder sincronizarse. Así que esto de momento, o lo que nos ha filtrado el bueno de Kuo, es lo que nos espera el futuro de Apple, pero ya te digo, Víctor, como hemos hablado al principio, o sea, ya hablamos de dispositivos para el año que viene y para 2023 y 2025. Eso lo tenemos a un tiro de piedra de comprobarlo todos in situ. Bueno, pues nada, Javier, estaremos pendientes de esta empresa, a ver con qué nos innova, con qué nos sorprende, ¿no? Con toda esta tecnología del futuro. Bueno, vamos con la siguiente noticia, en la cual hablabas de que van a intentar producir, o se plantean el producir más bien, agua en la superficie lunar. Esto sí que es verdaderamente un avance, la verdad, porque el agua es algo que es un bien necesario y que en el futuro nunca debería de escasear. Efectivamente, y además no es que se lo propongan, es que la JAXA, ¿no? Que es esa agencia espacial japonesa, dice que se puede hacer. O sea, no ha lanzado un órdago diciendo, bueno, yo creo que si probamos esto, no, ellos dicen que se puede hacer, ¿no? Si hablamos un poquito más o menos de cómo sería el procedimiento, ¿no? Bueno, digamos que las moléculas de agua se podrían generar en la Luna y en otros cuerpos pequeños sin atmósfera cuando los iones de hidrógeno del Sol chocarían con el material de silicato que hay en la superficie. Esto es la conclusión de diferentes ya simulaciones que han sido realizadas en los laboratorios por este equipo de investigación que te he dicho de la Agencia Espacial Japonesa, el JAXA, que dirige Yusuke Nakauchi. En los últimos años, los datos de observación de los exploradores lunares han informado sobre la existencia de agua en la Luna. Eso lo hemos visto durante mucho tiempo, lo llevamos viendo ya, o por lo menos escuchando esa noticia, ¿no? Lo que sí que es verdad que todo esto llevó a una discusión sobre la posibilidad de que se estén produciendo esas moléculas de H2O o esas moléculas de OH, ¿no? Que son esos radicales libres, ¿no? Que son es una especie química, ¿no? Que posee uno o más electrones y que son una especie de intermedio en una reacción química, ¿no? Y todo esto gracias a la irradiación de la superficie de la Luna por el viento solar. Si bien es verdad que se ha llamado, digamos mundanamente, agua de luna, no estaba claro si se estaban detectando la presencia de, ya te digo, de estos grupos de H2O en la Luna, ¿no? En este sentido, varios expertos han realizado ya previamente varios experimentos para simular esa irradiación en la superficie lunar hecha por el viento solar y han informado ya de que realmente se puede generar ese agua, se puede generar ese H2O, ¿no? Una de las principales teorías sobre la creación de la Luna sería, como ya sabemos, es que nuestro satélite se formó de un impacto gigante entre la Tierra y otro gran objeto del tamaño de Marte, ¿no? Pues según esta idea, la colisión de la formación, ¿no? Lo que condujo fue a una época en la que toda la superficie de la Luna estaría cubierta de magma, ¿no? Y los investigadores sospechan que los componentes volátiles como el agua se agotaron de la composición de la Luna en ese momento. Por lo tanto, este estudio nos sugirió que no había agua en la Luna. Pero sin embargo, tras el análisis de los datos de las observaciones lunares en los últimos años, han sugerido fuertemente que el agua, y cuando digo agua voy a repetir, ya no hablo solamente de agua, sino me refiero a esas moléculas de H2O o de esos radicales libres, ¿no? Podría estar presente en una amplia área
de la superficie lunar. En estos nuevos experimentos lo que se ha encontrado ha sido que esa radiación de iones de hidrógeno por sí sola no puede ser suficiente para generar ese H2O, ¿no? Los resultados muestran que el H2O se puede generar en una reacción que parece muy simple en la Luna y en la capa superficial de pequeños cuerpos que están directamente expuestos a los iones, a esos iones de hidrógeno que están expuestos al viento del Sol. Con lo cual es un paso más a esa colonización que quieren hacer en la Luna para convertirla en esa base de operaciones y poder ir más allá en el espacio en un futuro. Así que ya te digo, la agencia japonesa lo tiene claro, ha mostrado los resultados, ha dicho que se puede, y yo creo que de aquí a dentro de poco tendremos esta confirmación de algo que, como bien has dicho, la verdad es que es un gran avance. Ahora vamos con la tercera de las noticias, en la cual hablas de, o nos vas a hablar más bien, de una tragedia que ocurrió hace 15 años en la ciudad de Nueva Orleans, y toda la culpa la tiene el huracán Katrina. Javier, qué curiosidad, ¿no? Que esta zona, al igual que la de Haití, ¿no? Que son zonas muy, muy frecuentadas por fenómenos naturales, y casualmente todas estas dos zonas también son muy frecuentadas por la magia negra. Pues sí, la verdad es que tienen varios puntos negros en su historia, tanto hablando, como bien has dicho, de desastres naturales, porque siempre les azotan, aparte de que es una zona conflictiva a la hora de hablar de tormentas tropicales y de huracanes y todo este tipo de cosas, como bien has dicho, también tiene una historia negra marcada por el vudú. La verdad es que la buena gente de Nueva Orleans, digamos que no ha tenido suerte en ese aspecto. No, desde luego que no la tiene ni por un lado ni por otro. No, pero bueno, lo que tú dices tendrá una explicación seguramente científica, el por qué allí se producen estos fenómenos naturales, ¿no? La situación, las corrientes, alguna explicación estoy seguro que la tiene. Pues mira, como bien has dicho, ha pasado ya una década y media, 15 años, ¿no? Pero sí que es verdad que después de 15 años, hoy en día todavía hay miles de familias que no han vuelto a este Nueva Orleans post-Katrina. Digamos que hay mucho dolor, tanto material como emocional, que todavía sigue ahí, ¿no? Nadie puede olvidar cuando la furia de la naturaleza se desencadenó ese 29 de agosto de 2005, que fue cuando las aguas del río Mississippi llegaron a cubrir el 80% de la ciudad. 100.000 viviendas fueron destrozadas y casi 2.000 personas perdieron la vida. Los vientos de este huracán Katrina eran de 240 km por hora, y lo que desvelaron fue la falta de planificación de las autoridades y del ayuntamiento, que no dio a conocer la orden de evacuación hasta pocas horas antes de que apareciese el huracán. ¿Qué pasó? Pues que así parecía que daban esa sensación de que estaban preparados y de que parecía que no iba a ser para tanto. En los días siguientes, ¿no?, las imágenes de Luisiana conmovieron a toda la opinión pública, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, ¿no? La ayuda humanitaria se movilizó. El presidente de entonces, que era George W. Bush, que en lugar de visitar el lugar del desastre, no sé si recuerdas, Víctor, que se hizo una foto mirando por una ventanilla del Air Force One, y entonces vio como su popularidad llegaba al punto más bajo de sus dos mandatos, ¿no? Digamos que la debacle, sin embargo, también llegó a inspirar mejoras, ¿no?, y digamos un cierto proceso de aprendizaje. Las autoridades y las empresas de Luisiana han tratado de reforzar esa preparación ante posibles catástrofes, ¿no?, desde los pequeños propietarios de las viviendas hasta, digamos, los grandes arquitectos urbanos. Hay una periodista local, que es Missy Wilkinson, que ha registrado todos los cambios, por ejemplo, que se han producido en el sector inmobiliario a raíz del Katrina, ¿no? En los últimos 15 años se han popularizado en las casas de Nueva Orleans las casas de granito y los tejados de pico, que son más resistentes a los vientos huracanados. Las casas hoy en día son más altas, ¿no?, están más elevadas para poder eludir esas inundaciones y esa humedad, y el gas hoy en día se ha vuelto habitual en las cocinas, al contrario cuando pasó en el Katrina, que casi todo funcionaba a luz eléctrica, ¿no? Sí que es verdad que hoy en día también se ha impuesto, fíjate tú que cómo retiene la memoria, ¿no?, un estilo minimalista en esas casas y en la gente que vive allí. Y claro, digamos que la gente se lo ha tomado en plan de, si esto vuelve a pasar, ¿no?, si vuelve a suceder otro Katrina, ¿para qué voy a acumular tantas cosas en casa y para qué voy a tener tanta parafernalia que luego no me sirve? La gente intenta tener lo mínimo por miedo a que se vuelva a repetir, ¿no? A lo largo de la última década, Nueva Orleans ha dejado
digamos, ha invertido 14.000 millones de dólares, por ejemplo, en sistemas de reducción de riesgos. El concepto de reducción de riesgos, digamos que es importante, ya que digamos que difiere, ¿no?, del previo concepto de protección, y digamos lo más razonable era, digamos, simplemente minimizar el daño con sistemas más dinámicos, ¿no?, y más flexibles, adaptados a esos múltiples desafíos que te llega a plantear un huracán. Según unos datos recogidos por Engineering News Records, la ciudad cuenta hoy en día con más de 500 kilómetros de diques y de muros y 78 estaciones de bombeo de agua. Hay una primera línea de defensa que está bien separada de los núcleos urbanos para minimizar ese viento y las aguas, con un escudo de hormigón circular, y que, aunque te voy a decir, Víctor, que después de todo lo que te he dicho, aunque parezca que han tomado las suficientes medidas, tengo que decirte que hoy en día, en 2021, todas estas mejoras o todas estas prevenciones, ¿no?, han sido evaluadas por ingenieros expertos, y ya hablan de que creen que para 2023 estas medidas de seguridad habrán caducado debido al deterioro de todas ellas, sobre todo por falta de mantenimiento de las mismas. La realidad es que los huracanes, ¿no?, como llegó a demostrar incluso si nos vamos muy lejos, ¿no?, la temporada de otoño de 2020, allí son cada vez más frecuentes y más destructivos, y Nueva Orleans pues está situado en una zona que es especialmente vulnerable, ¿no? Una parte de la población reside por debajo del nivel del mar, que está a 1 hora de camino en coche a la ciudad, ¿no? Y además cerca tiene el río Mississippi y los lagos de Borgne y Pontchartrain, que lo que eleva sustancialmente es el peligro de inundación que corren estos núcleos urbanos, entre comillas, ¿no? El pasado mes de octubre, sin irnos mucho más lejos, el huracán Zeta golpeó Nueva Orleans y partió la mayoría de los árboles por la mitad y llegó a dejar sin luz a más de 300.000 personas. Como sucedió durante el Katrina, solamente un puñado de distritos decretaron la evacuación. Otra vez se volvió a pasar lo mismo y no se avisó de que había que evacuar, ¿no? Y además lo volvieron a hacer otra vez en el último minuto. Hay que decir que no es por falta de conocimiento, porque era el 5.º huracán de la temporada que entraba en Luisiana. Así que después de 15 años, el desastre y las cosas mal hechas, Víctor, volvió a ocurrir algo parecido el año pasado, como te estoy diciendo de este huracán Zeta. Gracias a Dios, sí que es verdad que siendo bastante menor el temporal, ¿no?, pero sí que se volvieron a cometer algunos de los mismos errores de la tragedia. Así que vamos a adoptar, para acabar la noticia, esa frase de que el hombre es el animal que tropieza, pero ya no 2, sino varias veces con la misma piedra. En la cuarta noticia, Javier, vamos a hablar sobre la era de los hologramas, que comienzan ahora a estar quizás más cerca, ¿no? Estas videollamadas a través de, yo creo que de hologramas. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, yo creo que dentro de nada, vamos a tener que unirnos a esas reuniones digitales, ¿no? Y ya no vamos a tener ni siquiera que ir a por el ordenador o a por el móvil, sino simplemente colocarnos ese visor de realidad virtual, ¿no? Y a partir de ahí ya pues estaremos como entrando en una sala para poder ver a nuestros compañeros de trabajo en 3 dimensiones y en tamaño real, ¿no? Esa por lo menos es la visión de Mesh, que es una nueva plataforma de realidad mixta en la nube que ya ha sido anunciada por Microsoft durante su evento Ignite, que es su conferencia anual de desarrolladores, ¿no? Quienes ya han tenido la oportunidad de probar este sistema han compartido que de verdad te sientes transportado a un espacio virtual, porque los usuarios incluso pueden llegar a moverse y caminar en esa sala digital, incluso interactuar con el resto como si de verdad estuvieran ahí, ¿no? Se logra gracias a la tecnología de seguimiento manual que está integrado en los auriculares y que no solo crean un entorno digital alrededor, sino que incluso nos permitirían tocar, y cuando digo tocarlo entre comillas mucho, ¿no?, ciertos objetos. Las personas solo tendrían que extender el brazo para tocarlo, y además pueden hacerlo más grandes o más pequeños con solo hacer ese gesto, ¿no?, de separar o juntar las manos, ese gesto que hacemos con el móvil cuando queremos hacer alguna fotografía, hacer zoom en ella, ¿no? Sin embargo, al menos por ahora, hay que decir que se trata de una experiencia con ciertas limitaciones, ¿no? Microsoft ha creado todo un escenario, ¿no?, para tener controlada la presentación que hicieron, en la que solamente se mostró una mesa y 2 avatares, ¿no?, de 2 personas que todavía hay que decir que parecían
digamos, unas personas un poco caricaturescas, ¿no? Y que no ofrecían muchas opciones de personalización, por lo menos por lo que he podido leer. No obstante, la empresa sí que es verdad que ha compartido que su visión a futuro próximo, ¿no?, es mucho más ambiciosa. De hecho, dependerá de la imaginación de los desarrolladores hasta dónde se puede llegar. Asimismo, han señalado que el alcance también va a depender del dispositivo que se utilice, ¿no? Cuanto mejor sea, cuanto más complejo sea ese VR, ¿no?, ese casco de realidad virtual, pues obviamente se van a poder enseñar más cosas al detalle. La buena noticia sería que la compañía no está pensando que este programa, ¿no?, este mesh, sea una herramienta cerrada y limitada a dispositivos de alguna marca en especial, ¿no? Ahora mismo, en esta primera versión de prueba, es compatible con los HoloLens 2 y con cascos de realidad mixta, por ejemplo, de HP, de Lenovo, de Acer, de Samsung, de Asus, incluso del Oculus Quest. Microsoft también imagina reuniones sociales con este mesh, ¿no? Incluso han llegado a tirarse un triple, ¿no?, con conciertos, incluso hasta la experiencia de ir a un bar con amigos y familiares, ¿no? Parece que estamos llegando, Víctor, a ese punto distópico del mundo, ¿no?, en el cual no nos va a hacer falta casi salir de casa para poder estar con nuestros amigos o poder ir a un concierto. Y yo creo que eso, desgraciadamente, ya nos empieza a sonar un poco. Mira, Javier, yo soy usuario de una de las plataformas que has mencionado que va a ser posible todo esto, que es Oculus Quest. La segunda generación tengo. Y fíjate que eso de las reuniones, lo que es el teletrabajo, ¿no? Las reuniones de trabajo, eso sí que prácticamente Facebook, Mark Zuckerberg, me parece que es apellida, o Zuckerberg, creo que es el apellido Zuckerberg. Sí. Pues ha prometido que eso va a ser posible, vamos, sí o sí, ¿no? A día de hoy, fíjate que estas gafas, yo te hablo de las que tengo, ¿no? Las que he podido probar, tienen, se llaman tracking, tracking, sí, que es seguimiento de la mano, que lo que te hace es que con tus propias manos te pone delante tuya un teclado y tú puedes escribir y las manos te las detecta y demás. Luego te puedes conectar en salas donde cada uno crea su avatar y fíjate que con las manos tú saludas y el personaje tuyo está saludando con las manos, etcétera, etcétera. O sea, es como tú dices, ¿no? Estamos llevando el tema este de la realidad virtual, incluso aumentada, como hemos hablado al principio sobre el tema de la marca Apple. Estamos llegando ya a crear un mundo virtual donde, como bien dices, es que no vamos a tener ni que salir de casa, es que nos vamos a aislar poco a poco, ¿no? Va a llegar un momento en el que yo creo, faltará mucho, cuidado, espero y seguro, y ojalá nunca llegue, ¿no? Pero en el que es que ya no salgamos ni de nuestras propias casas, ¿no? Estemos ya a través de internet, aparte de controlados y demás, todo ese tipo de cosas, es relacionándonos con las personas solamente de forma virtual, no física. Y es una lástima, porque yo pienso que si lo trasladamos al mundo a lo más mundano, ¿no? Como bien te cita la noticia, ¿no? Ir a un bar con amigos, nunca unas gafas de realidad virtual conmigo sentado en el salón de casa va a poder sustituir a de verdad ir a tomarme una cerveza con los amigos, al bar, a darte esa palmada, a sentir cerca a las personas, que al final yo creo que los seres humanos estamos hechos para sentir a gente cerca, aunque sí que es verdad que ese futuro nos lleva a esos aislamientos, ¿no?, en casa. Yo creo que de hecho no me gusta mucho, porque he probado un par de marcas de las que he citado y no acaba de convencerme, pero no porque no dé esa sensación de realidad, al revés, todo, como bien has dicho, está todo muy logrado, pero a mí por lo menos va a ser difícil convencerme de que eso es lo ideal. Yo aprecio mucho hablar con alguien cara a cara, ir con ella a tomarme un café, a tomarme algo, a comer con un amigo a un restaurante. Yo todo eso la verdad es que lo aprecio muchísimo y por lo menos conmigo va a estar un poco difícil, ¿eh? Que no digo que a la gente no le guste, pero yo ya te digo, creo que el ser humano está hecho para tener relaciones cercanas y no tener... Si mira el tiempo que hemos estado confinados y nos hemos retorcido porque no podíamos ver a nuestros familiares. Yo no me veo en casa encerrado viendo a mis padres por una reunión virtual. Yo no me veo, Víctor. Ni ninguno debería de verse así, Javier. Esta tecnología habría que verla pues como lo que es. Virtual para videojuegos. Es verdad que la inmersión es impresionante la que tiene. ¿Te crees que realmente estás ahí metido? Incluso llegas a sentir ese miedo, ¿no? Es llevar todo ese tipo de videojuegos a otro nivel superior, ¿no? Ya se quedan obsoletas las consolas habituales o incluso juegos de ordenador.
Pero bueno, pero que la historia es, como tú bien dices, hay que aprender a diferenciar la realidad de lo virtual y no tenemos que perder esas costumbres. Lo que nos hace humanos, eso no lo deberíamos de perder nunca. Y bueno, no nos enrollamos más, si te parece, Javier, y pasamos ya a la última de las noticias, que también va sobre ciencia y bueno, y habla sobre uno de los grandes, sobre Isaac Newton. Háblanos de esos estudios extraños. Pues sí, mira, tengo que decirte que un economista, que es John Maynard Keynes, ya afirmó en 1942, y después de haber estudiado obras alquímicas de Isaac Newton, que Newton no fue ese primer investigador de la era de la razón, sino que fue el último de los magos. Porque es que además de los hallazgos científicos de primer nivel que realizó, Newton también tiene guiños, por ejemplo, a las exégesis bíblicas. Particularmente, en concreto, voy a decirte que al Apocalipsis, a la alquimia y también a otras pseudociencias y varias supersticiones. No en vano hay que decir que Newton creía que los metales viven, ¿no? Que los metales están vivos, ¿no? Que todo el cosmos y toda la materia está vivo y que la gravedad es causada por las emisiones de un principio alquímico. En un manuscrito de 1704, Newton también describe sus intentos de extraer información científica de la Biblia, incluso lanzó una predicción, y era que el mundo no terminaría antes del año 2060. Incluso hay una cita que se ha podido rescatar, porque varios de los archivos se perdieron, ¿no? Pero en esa cita, tras realizar esa predicción, lo que dijo fue, y cito textualmente, «Lo menciono para no afirmar cuándo llegará el tiempo del fin, sino para poner fin a las conjeturas precipitadas de hombres fantasiosos que con frecuencia predicen el tiempo del fin, y al hacerlo desacreditan las sagradas profecías tan a menudo como sus predicciones fallan». O sea que él tenía su propio tiro de piedra, tanto para la gente que hacía profecías como para lo que él creía que iba a ser el fin de verdad, ¿no? De hecho, Newton, digamos que se consideraba a sí mismo como uno de los elegidos de un grupo selecto de personas que estaban elegidas especialmente por Dios para esa ardua tarea de conseguir comprender las escrituras bíblicas, ¿no? Entre el total de los 10 millones de palabras que supervivientes de los escritos de Newton, porque ya te digo, se perdieron todas en un incendio, más de 1 millón de esas palabras escritas no hacen referencia a Newton centrándose en el tema de la alquimia. El trabajo de Newton sobre la alquimia salió a la luz cuando se hicieron públicos algunos manuscritos suyos en el siglo XVII, ¿no? El físico, hay que decir que buscaba la piedra que contiene respuesta a muchos misterios alquímicos, ¿no? Sobre todo, su manuscrito lo que detalla es el procedimiento para realizar uno de los elementos críticos de esta piedra filosofal, ¿no? Para Newton, esta piedra también encarnaba el matrimonio perfecto, ¿no? Digamos, entre lo que era la teología y la filosofía, ¿no? Como bien hecho, como un hombre de ciencia y de religión que era, él mismo llegó a intentar que esto fuera un buen matrimonio, cosa que no es de extrañar siendo como era, ¿no? Además, según Newton, fue la piedra filosofal la que llegó a mantener el universo unido y en funcionamiento, ¿no? Él creía que esta piedra era omnipresente y sin ella el universo nunca habría tenido vida, ¿no? Además, digamos que su obsesión fue tanto por esta piedra que le ayudó a formular, entre ellas, una de las teorías más populares de la ciencia, la de la gravedad, porque Newton relacionó la materia que causa la gravedad con esta piedra filosofal. Así que me ha gustado mucho esa frase que te decía al principio, Víctor, cuando leí la noticia de que Newton no era el primer investigador de la razón, sino que fue el último de los magos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo vemos ahora que ha pasado tanto tiempo y para nosotros es uno de los primeros investigadores, uno de esos primeros científicos, uno de esos primeros filósofos. Pero seguramente en aquella época lo que era uno de los últimos magos. Javier, qué bonito, ¿no? Es esa fantasía, esa magia, ¿no? Como bien dices, que hay alrededor, ¿no? De esta alquimia, ¿no? En este caso es de Isaac Newton, ¿no? Como dices, el último mago. Esta parte, vamos, la piedra filosofal, por ejemplo, es una piedra a la cual se le atribuyen muchas cosas, como la eterna vida, ¿no? La vida eterna, más bien, sería quizás pronunciarlo así. Y bueno, y cuántos grandes genios han llevado a la hoguera por la práctica de esta alquimia, que para nada, ¿no? Es, aunque la trataban como algo satánico, algo del mal, ¿no? Pues bueno, gracias a ellos también se han conseguido quizás grandes avances. Así que nada, Javier, como siempre,
súper interesantes las noticias, muy variadas y bueno, y a mí me siguen encantando, no sé a nuestros amigos que nos escuchan, que estoy seguro de que sí. Así que nada, Javier, que tengas una buena semana y que nada, que te veo en el próximo programa. Claro que sí, Víctor. Para mí siempre, sabes que siempre es un placer estar aquí. Nos vemos pronto, amigo. Venga, un abrazo, Javier.